Sí, doctora. Ya. Bueno, vamos. Okay. Nos toca hablar de los trastornos inmunitarios, ¿verdad? Y vamos a ver un poco de generalidades y luego entonces dos compañeros nos van a hablar de lo que serían las enfermedades autoinmunitarias y las reacciones de hipersensibilidad. Para comenzar, pues vemos las características principales de lo que es el sistema inmunológico, donde lo importante sería que nosotros como seres humanos tenemos dependencia del sistema inmunitario. Sin embargo, esto se considera, como dice allí, una espada de doble filo, porque así como tenemos la respuesta defensiva o defensora en lo que es la inflamación, y también se pueden dar una inflamación excesiva o una inflamación defectuosa, ¿verdad? Y también pues están los estados de inmunodeficiencia que deben ser considerados, que los vamos a ver el día de mañana. El sistema inmunitario es hiperreactivo, causando enfermedad en el caso de las reacciones de hipersensibilidad, que son 4 patrones, 4 tipos, según los mecanismos por los cuales se generan, y las enfermedades autoinmunes, donde sabemos pues que vamos a crear anticuerpos contra nuestros propios tejidos. Los tejidos se vuelven antígenos, ¿verdad?, contra los cuales se crean anticuerpos y se producen enfermedades bien caracterizadas. Y ya como cuando se han descartado, se diagnostica, vamos a ver cuando ya se han descartado otras entidades que no son consideradas entonces como o que llevan a lo que es la consideración de lo autoinmunitario. Y para recordar un poco, tenemos que hay 2 patrones básicos de inmunidad, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿verdad? Recordando que la inmunidad innata se da sobre todo por lo que son las barreras epiteliales, la piel, los epitelios respiratorios, digestivos, los tipos de epitelios diferentes. Y también por la presencia de los macrófagos y lo que serían las células NK o células natural killer o citolíticas naturales, y las moléculas o lo que serían los componentes del sistema del complemento. Luego eso lo vemos la inmunidad innata, que se expresa en horas, ¿verdad? 6 a 12 horas aproximadamente. Ya después de eso, cuando se ha expuesto el organismo a un antígeno, entonces va a empezar a darse lo que es la inmunidad adaptativa. Y la inmunidad adaptativa está constituida principalmente por la acción de linfocitos B y linfocitos T, que vemos que puede durar después de la infección días y pueden prolongarse pues en lo que es la historia de la vida, sobre todo cuando adquirimos lo que es la memoria inmunológica. Los linfocitos B, vemos que ellos, que vamos a ver un poco más adelante, ellos van a hacer lo que es la inmunidad mediada por anticuerpos, mientras que los linfocitos T tienen receptores en su superficie que se van a unir a células, pasan a ser células T efectoras que se van a unir a células que contienen a los microorganismos o a los agentes infecciosos. Entonces, describimos aquí los componentes de la inmunidad innata, los epitelios que funcionan como barreras mecánicas, las células epiteliales que van a producir enzimas como por ejemplo las defensinas, y también a nivel de esos epitelios hay linfocitos que están ubicados allí localmente y que contribuyen al desarrollo de la inmunidad innata. No son esos que están dentro de los ganglios linfáticos, que son los que van a generar la inmunidad de tipo adaptativo. También están los monocitos que ya hemos mencionado en la clase de inflamación y que ellos, dijimos, están durante un periodo de un día aproximadamente dentro del torrente sanguíneo y van a salir hacia lo que es el espacio extravascular, constituyendo lo que son los macrófagos. Entonces, entre monocitos y neutrófilos son parte del componente de la inmunidad innata. También están las células dendríticas, que pueden recibir diferentes nombres según la localización. Podemos tener tipos específicos a nivel de la piel, en la unión dermoepidérmica, como también pueden estar dentro de lo que serían los ganglios linfáticos, también hay en el vaso y en otros órganos linfoides.
capturan antígenos proteicos y se los presentan a los linfocitos T, secretan citocinas mediadoras en la inflamación y forman un importante rol o dan un importante, son un mecanismo importante en la defensa ante los virus. También están otras células, como por ejemplo los linfocitos residentes, que son los que dijimos que están, pueden estar, por ejemplo, en los lugares donde están los epitelios, y que ellos son carentes de receptores para antígenos de linfocitos B y no responden a antígenos. Son activados por citocinas y mediadores inflamatorios producidos en el foco del daño tisular. Estas células linfoides innatas tienen diferentes grupos, ¿verdad? Los TH1, TH2, por ejemplo, TH17 son parte de esos grupos y son clasificados según las citocinas que dominan en lo que generan esos linfocitos. También están otras células que son importantes en la respuesta inflamatoria, en las reacciones de hipersensibilidad también, como son los mastocitos. Ellos producen mediadores de inflamación y más adelante se los van a mencionar en las reacciones de hipersensibilidad. También están las proteínas plasmáticas, como el complemento, que activan microbios y tiene diferentes vías, la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lectina. También están la vía clásica, y también están las lectinas de unión amanosa, que son otros complejos proteínicos, y la proteína C reactiva, que participan en la inmunidad innata. Ustedes recordarán que, por ejemplo, la proteína C reactiva es uno de los marcadores de inflamación que se va elevando o que es uno de los puntos que se puede valorar para indicar que hay inflamación o hay en un paciente. Lo vimos en la clase de inflamación. Entonces, la mediación de las reacciones inmunológicas por medio de lo que es la inmunidad innata se ve sobre todo en mecanismos de inflamación y en defensa antivírica, mientras que la inmunidad adquirida puede jugar un papel humoral contra lo que serían agentes microbianos que están en el espacio extracelular, o bien celular cuando son contra agentes microbianos que están en el espacio intracelular. Entonces, la humoral va a ser mediada principalmente por anticuerpos que se derivan de las células plasmáticas o linfocitos B, y la celular es principalmente mediada por la acción de los linfocitos T, y como vemos allí está a nivel de lo que serían los espacios intracelulares. Incluso hay agentes infecciosos, por ejemplo, lo que serían los hongos, los virus, ¿verdad?, que tienen ¿cómo les digo? La inmunidad de ellos o contra esos agentes es sobre todo mediada mediante la vía celular. Y aquí vemos un diagrama donde está lo que es ejemplificado la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Vemos aquí en la inmunidad humoral microbios extracelulares, llámese bacterias, por ejemplo, donde hay acción de los linfocitos B, y también los linfocitos B que han secretado los anticuerpos que son específicos para este microorganismo van a unirse al microorganismo, ¿verdad?, para producir lo que es la neutralización o la acción del sistema inmunológico mediante mecanismos de neutralización, de lisis por medio del complemento, o la fagocitosis mediada por macrófagos y neutrófilos, y finalmente la destrucción de los microorganismos fagocitados. La inmunidad celular, a su vez, es microorganismos que son de carácter intracelular. Los virus son el ejemplo clásico de esto, y ellos tienen que son, una vez que han sido captados o capturados por una célula presentadora de antígeno, ¿verdad?, se aplica un proceso de presentación de ese antígeno hacia un receptor que se ubica en el linfocito T helper, ¿verdad?, en la superficie de la célula, y esto estimula la liberación de citoquinas o mediadores inflamatorios. Esa liberación de esos mediadores inflamatorios hace que proliferen y se activen linfocitos T efectores o células efectoras, como son los macrófagos y los linfocitos T citotóxicos, ¿verdad? Y eso mediante receptores para esas citoquinas que están en la superficie de esos linfocitos efectores, ¿verdad? Y luego entonces esa acción genera lo que es la lisis de la célula infectada, o bien la destrucción de los microorganismos por
fagocitosis. Entonces, hay que recordar que son diferentes tipos de linfocitos los que están circulando en la sangre. Las células del sistema inmunitario corresponden al 60 al 70% son linfocitos T, mientras que de un 20 a un 10 a un 20% son linfocitos B, que como ya he comentado, secretan inmunoglobulinas de diferentes clases ante estímulos antigénicos específicos. Y el 10 al 15% son células naturales asesinas o células natural killer que no requieren una sensibilización previa para expresar su función. Entonces, hay receptores celulares para microorganismos que ellos se denominan como receptores de reconocimiento del patrón. Están ubicados en diferentes compartimentos donde se pueden alojar microorganismos. Y aquí en el diagrama nos los demuestran. Por ejemplo, están en el dominio extracelular, por ejemplo, los productos bacterianos y polisacáridos microbianos que se van a unir a los receptores tipo TOL o a lectinas de unión amanosa, por ejemplo, aquí en la superficie de la célula, en la membrana plasmática. Pero también están otros que se encuentran dentro del citosol, por ejemplo, los receptores de tipo NOT, que reciben el nombre así, NOT y diferentes clases, tipo NOT 1, NOT 2, así sucesivamente. Y ellos ven peptidoglucanos bacterianos y productos de células dañadas para ejercer entonces la acción de degradación del agente infeccioso. Hay otros receptores también en el citosol como los RIC que están relacionados con la acción a través de ARN víricos. Y también están los receptores que son de tipo endosómico y que van dirigidos sobre todo a ácidos nucleicos de los microbios ingeridos, formando lo que serían las membranas o que están dentro de membranas endosómicas. Entonces, son diferentes compartimentos donde puede haber microorganismos y que se ejerce la acción de esos receptores de reconocimiento de patrón. Uno de esos en el citosol específicamente es la acción o la formación del inflamasoma. El inflamasoma, que es de una descripción relativamente reciente, vemos que se forma por lo que es acción de productos bacterianos, cristales, la acción de componentes de las células dañadas, por ejemplo, la salida de potasio, la generación por especies reactivas de oxígeno, no sé qué es, especies reactivas de oxígeno que van a estimular la actividad de la salida de una caspasa, la caspasa 1 inactiva, ¿verdad? Y esa caspasa 1 unida al inflamasoma se convierte entonces en una caspasa 1 activa. Esa caspasa 1 activa va a incidir sobre un mediador inflamatorio que es la interleuquina, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado en la parte de inflamación. Generada a través de señales que se derivan del núcleo, la interleuquina 1, la ProB, va entonces a pasar a interleuquina 1 y de esa forma entonces sale y actúa a nivel de lo que es la inflamación aguda una vez que se secreta. Y a través de este mecanismo de formación de inflamasoma y de lo que es la generación de una respuesta inflamatoria que puede ser de larga evolución, se describen que hay mutaciones que generan esto con ganancia de función de esos receptores tipo NOT y proteínas relacionadas, y también mutaciones con pérdida de función en la regulación de ese inflamasoma y que están relacionadas con unos síndromes que se denominan como síndromes autoinflamatorios que no están regulados por la acción de linfocitos T, sino que se generan por esta vía del inflamasoma. Y también están otras enfermedades, por ejemplo, porque la acción de los cristales en la gota o los cristales generados por el ácido úrico generan lo que es la gota, y se ve que también existe este mecanismo de generación de la enfermedad o patogénico, que es la vía del inflamasoma. También se describe esa actividad en la diabetes mellitus tipo 2 asociada a obesidad y también en la aterosclerosis. Bien, otras células que participan, los linfocitos NK,
Los linfocitos NK, ya dijimos, son los natural killer o células naturales asesinas. Ellas tienen la función de reconocer y destruir células estresadas o dañadas o anómalas. Por ejemplo, aquellas que están infectadas por virus o tienen están con un componente neoplásico por cáncer. Y vemos aquí que hay formas, por ejemplo, de los linfocitos NK de actuar a través de lo que es la vía del receptor inhibidor unido, cuando se une a un receptor del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 peptídico en la superficie de la célula normal, y eso hace que el linfocito NK no activado se encuentre no activado sin muerte celular. Pero también está la vía del receptor inhibidor no unido a su ligando y receptor activador unido, la cual entonces sí actúa, como dijimos, en lo que sería la defensa contra los virus, porque aquí entonces ya que se une al ligando activador para el linfocito NK, esa célula infectada por el virus sin complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 en este caso, ese virus va a inhibir la expresión del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 y aumenta la expresión de los ligandos activadores para los linfocitos NK, y el linfocito NK activado genera entonces la muerte de la célula infectada. Entonces es el mecanismo básicamente por el cual ocurre a través de lo que es la mediación del complejo principal de histocompatibilidad de sus moléculas que actúan los linfocitos NK. La inmunidad adaptativa, ya hemos visto, puede ser de tipo humoral o puede ser de tipo celular. La humoral va más que todo hacia lo que es los ambientes extracelulares y la acción contra toxinas. Y también está la vía celular o la inmunidad adaptativa de tipo celular, como hemos descrito, contra lo que serían microorganismos o agentes intracelulares y también contra células cancerígenas. Y hay diferentes tipos en lo que es la inmunidad humoral, pues sabemos que deriva de linfocitos B, que una vez que se ha unido a un microbio que es reconocido, se genera lo que es la formación de anticuerpos por la maduración que se ejerce en ese linfocito B hacia una célula plasmática. La célula plasmática es la que se va a encargar de la producción de anticuerpos mediante un mecanismo que se conoce como el cambio de isotipos. Puede generar diferentes tipos de inmunoglobulinas y ellos tienen la función de neutralizar microorganismos, generar fagocitosis y activación del complemento. También están los linfocitos T colaboradores, que ellos se unen a antígenos microbianos presentados por las células presentadoras de antígenos o las células dendríticas, y eso a su vez hace que esa célula, el linfocito T, una vez que ha reconocido el agente infeccioso, genera lo que es la activación de macrófagos, la activación o libera lo que son las citocinas a través de lo que es la estimulación de los neutrófilos y generan la inflamación, y también a través de lo que es la activación, proliferación y diferenciación de los linfocitos T y los linfocitos B. Miren que aquí se mencionan los linfocitos B porque para que el linfocito B se estimule y genere el cambio de clase requiere de la estimulación de un linfocito T. Entonces, ahí vamos a ver posteriormente cuando hablen de las inmunodeficiencias que si hay una inmunodeficiencia de tipo T, dependiendo mucho de dónde esté ubicada, puede generar inmunodeficiencia de linfocitos B y se generan las inmunodeficiencias combinadas graves. Pero lo vamos a ver después. Entonces, otro tipo de linfocito T es el linfocito T citotóxico, que vemos que se une a una célula infectada que presenta antígenos microbianos y esto entonces genera lo que es la muerte de la célula infectada. Otro es el linfocito T regulador, que en realidad lo que se relaciona es con la supresión de respuesta inmunitaria, la supresión de respuesta inflamatoria, como ya vimos en clase pasada, la semana antepasada. Entonces, los linfocitos T se relacionan con lo que es el complejo del receptor del linfocito T, que son moléculas que están relacionadas con el complejo principal de histocompatibilidad, que tiene diferentes clases, clase 1, clase 2, clase 3,
y ellos vamos a ver que tienen dominios, ¿verdad?, extracelulares con cadenas alfa y cadenas beta, y que a su vez van a actuar a través de los linfocitos TCD4 o diferentes tipos de linfocitos, y generan un complejo, vean ustedes aquí, de señales que a través de heterodímeros unidos a proteínas, ¿verdad?, y proteínas en lo que es el linfocito TCD4, generando entonces las señales tipo 1, y a través de los linfocitos CD28 pues se generan lo que es las señales de tipo 2. Vemos en esta otra imagen, bueno, este también ya lo comentamos un poco más ampliado. Aquí están lo de los receptores activadores. Recordar que hay otras células que participan, que son los macrófagos, que ya hemos descrito en clases previas, y que son parte importantísima del sistema fagocítico mononuclear en la inflamación. Las funciones son básicamente el proceso y presentación de antígenos a los linfocitos T, ayudan a la diferenciación de células B y T mediante lo que es la generación de la interleuquina y la lisis de células tumorales, están participando en la vigilancia inmunitaria y son efectores en reacciones de hipersensibilidad tardía. Las células dendríticas también reciben el nombre de células dendríticas de Langerhans. Ya les decía que existen en diferentes partes o en diferentes órganos, bajo epitelios y en intersticios. Y aquí tenemos un diagrama de un ganglio linfático que sabemos que es donde se va a dar principalmente la maduración de los linfocitos. Los linfocitos son generados, ¿verdad?, en órganos que son primarios, digamos. Son órganos como por ejemplo el timo, que va a generar los linfocitos T, la médula ósea genera los linfocitos B, y esos linfocitos que son vírgenes, que salen de esos órganos principales, van a ir a través del torrente circulatorio, ¿verdad?, hacia un ganglio linfático, y se alojan allí y son la población residente de ese ganglio linfático. Están ubicados en diferentes partes, que la imagen que viene ahorita nos va a ejemplificar mejor las localizaciones donde se ubican dentro del vaso del ganglio linfático. Pero bien, una vez que una célula que están allí dentro de lo que es el ganglio linfático, puede venir un antígeno portado por una célula dendrítica, entra a través de un linfático aferente, ¿verdad?, que están a través de lo que es de la superficie del vaso, ¿verdad?, del ganglio linfático, perdón, y ellos van a entrar y entran en contacto con linfocitos T o B vírgenes. Y aquí entonces se genera la primera respuesta inmunitaria dentro de ese ganglio linfático con lo que serían los linfocitos T efectores, que van a salir entonces de fuera del ganglio linfático para ir a los tejidos donde está el agente infeccioso, donde está la lesión principalmente. En la imagen acá vemos, bueno, primero los tejidos del sistema inmunitario, órganos linfáticos generadores, son principalmente el timo, la médula ósea. Órganos linfáticos periféricos son los ganglios linfáticos, las amígdalas, el vaso, principalmente, ¿verdad? Y tenemos todo este anillo de Waldeyer aquí en la región de la faringe, que también es parte de los órganos linfáticos periféricos. También están los tejidos linfoides asociados a mucosas, que son parte de esos de sistemas linfáticos que están en la periferia. Entonces vemos aquí, este es un ganglio linfático, tiene la zona aferente, por donde entra la arteria, ¿verdad? Y tiene toda esta zona que es la aferente, donde van a estar ubicados los vasos aferentes, o linfáticos aferentes, a través de los cuales entran las células dendríticas con los antígenos. Entonces, vemos que hay unas zonas hacia la corteza, todo esto es corteza y esto es zona medular, ¿verdad?, de un ganglio linfático. Aquí lo vemos también en esta zona cortical, zona medular, y vemos, si nos están diciendo, por ejemplo, los linfocitos T están hacia la zona más profunda, hacia la zona medular del ganglio linfático, y hacia la corteza se encuentran los linfocitos B. Entonces, vamos así a ver esto en digamos que en menor magnificación de un ganglio linfático. Vemos que hay unos espacios más claros aquí
que corresponden a folículos linfoides que se forman dentro del ganglio linfático a medida que va madurando, a medida que va creciendo el individuo y que se expone a antígenos, se van generando estos centros germinales y pueden tener una estimulación desde centros germinales primarios o secundarios terciarios. Y uno ve cuando ya está estimulado el ganglio linfático que esos centros germinales se vuelven como mucho más claros en el centro. Esa región central contiene sobre todo lo que serían linfocitos B y a veces incluso se pueden ver gotas, ¿verdad?, de un material rosado amorfo o hialino que son las inmunoglobulinas en el intersticio del tejido ganglionar. Aquí vemos una magnificación donde está, este sería, ¿verdad?, un territorio, un centro germinal, y hacia el centro vemos principalmente lo que serían los linfocitos B. Aquí hay macrófagos que tienen cuerpos tingibles o cuerpos, fragmentos de células destruidas o por apoptosis dentro de lo que, por todo lo que está generándose de la respuesta inmunitaria dentro de ese ganglio linfático. Entonces, una vez que tienen los linfocitos T, ya vimos que salen aquí los linfocitos T vírgenes, están vírgenes aquí dentro del ganglio linfático. Son estimulados, ya sean B o T, y salen los linfocitos efectores. Los linfocitos efectores salen a través del vaso linfático eferente y en la circulación, va a la circulación y recibe ese linfocito T activado. Una vez tiene la respuesta o la señalización adecuada, entonces liberan mediadores como las citoquinas y salen a través de todos esos procesos de diapédesis que ya vimos en clase anterior, ¿verdad? Vimos la acción de las selectinas y las integrinas dentro de lo que es el endotelio vascular y la pared vascular, ¿verdad? Y la acción del ICAM, ¿verdad? Y PCAM2, ¿verdad? Todo eso para la transmigración o diapédesis a través de la pared vascular, y de esa forma salen hacia lo que es el foco de infección. Entonces, todo este fenómeno que ya hemos descrito se denomina recirculación de linfocitos, donde los linfocitos vírgenes atraviesan los ganglios linfáticos periféricos, allí se realiza la respuesta inmunitaria inicial y salen los linfocitos efectores, migran hacia los focos de infección y de inflamación. Entonces, recordar, estaban las moléculas principales de histocompatibilidad que también reciben, se ven en libros como anteriormente como el complejo principal de histocompatibilidad o el antígeno leucocitario humano, que corresponde a un sistema de presentación de péptidos de la inmunidad adaptativa y tiene una estructura amplia, ¿verdad?, codificada, ¿verdad?, en el cromosoma 6, donde vemos que están diferentes clases, clase 1, clase 2, clase 3, y ellos generan diferentes moléculas pues que tienen que ver también con si se expresan con la acción de diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante, algunos de estos cuando se expresan uno puede pensar también que es un factor predisponente para el desarrollo de artritis reumatoide, y vamos a ver luego pues que hay algunas enfermedades que están codificadas a nivel de este complejo principal de histocompatibilidad. Originalmente eran conocidos por el rechazo de órganos trasplantados. La principal función, ya vimos, presentar antígenos, fragmentos de proteínas para su reconocimiento por linfocitos T específicos de antígenos. Están codificados en el cromosoma 6, en genes que están en el cromosoma E6, y están relacionados tanto con el rechazo de trasplante como con la predisposición a enfermedades. ¿Qué enfermedades? Ya que estamos hablando de ellos, vemos que aquí estas enfermedades inflamatorias como la espondilitis anquilosante, que está codificada con la expresión de la HLA-B27, enfermedades metabólicas como endocrinopatías autoinmunes, que están reguladas en el locus de R de ese complejo principal de histocompatibilidad, enfermedades autoinmunitarias como la hemocromatosis hereditaria, deficiencia de 21 hidroxilasa. Aquí les mencionamos, ya le habíamos mencionado la artritis reumatoide,
la artritis posgonocócica, uveitis anterior aguda, el síndrome de Sjögren, la diabetes mellitus tipo 1, que sabemos que tiene un componente inmunológico, pues se describe también como parte de este complejo principal de histocompatibilidad, y errores innatos del metabolismo también son codificados a este nivel. Quedamos aquí en esta, donde la inmunidad celular, ¿cómo va a ocurrir? La inmunidad celular, sabemos que existe una célula presentadora de antígeno que está en las superficies de los epitelios, va a reconocer ese antígeno, lo va a llevar dentro de lo que es el ganglio linfático, allí va a ser reconocido por órganos, dentro de los órganos linfoides, están participando los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8, ¿verdad? Esos linfocitos, por ejemplo, dentro de lo que es la activación de ese linfocito T, ocurre un fenómeno de proliferación y diferenciación del linfocito T una vez que es reconocida el agente infeccioso a través de lo que es la célula presentadora de antígeno. Ellos van a hacer un linfocito, que el linfocito activado, ¿verdad?, genere lo que sería la formación de linfocitos T efectores. Algunos se van a quedar como linfocitos T de memoria dentro del ganglio linfático para reconocer ese antígeno en una futura reexposición, y otros van a pasar a ser linfocitos T efectores. Y una vez que los linfocitos T efectores y de memoria son diferenciados, entonces van a entrar en circulación. Y luego entonces migran hacia lo que son las zonas donde están los antígenos, y por ejemplo los linfocitos TCD4 pueden estar haciendo, generan lo que es la secreción de citocinas, y eso a su vez hace una activación de los macrófagos y produce la muerte de los microorganismos ingeridos por el macrófago. También ellos pueden actuar a través de neutrófilos, generando respuesta inflamatoria a través de la secreción de citocinas y que estimulan a los neutrófilos en la inflamación. También esas células infectadas por microorganismos en el citoplasma, los que están intracelulares, porque dijimos que los linfocitos T participan en la respuesta inmunitaria adaptativa de tipo celular, entonces a través de lo que serían los CD8 van a producir la muerte de células infectadas. Y vemos que hay diferentes subgrupos de linfocitos T colaboradores, ya mencionamos según lo que es la molécula que producen, la principal citoquina que producen. Tenemos, por ejemplo, que el linfocito TCD4, ¿verdad?, puede generar lo que es los TH1, los helper 1, con una función, por ejemplo, la citoquina que produce el interferón gamma, y en ese subgrupo se inducen el interferón gamma y la interleuquina 12 con reacciones inmunitarias como la activación del macrófago, y que generan lo que es la defensa contra microorganismos intracelulares. En la enfermedad participan en enfermedades inflamatorias crónicas mediadas por inmunidad, a menudo las enfermedades autoinmunitarias. Los TH2, a su vez, producen moléculas o citoquinas como la IL4, la 5, la 13, y las inducen en ese subgrupo la interleuquina 4. La reacción inmunitaria principal que se produce por ellos, por los TH2, es el estímulo de la producción de IgE y activación de mastocitos y eosinófilos en la defensa contra parásitos y helmínticos. Y también en enfermedades alérgicas participan, ¿verdad? Los TH17, a su vez, están relacionados con las citoquinas interleuquina 17 y la 22, generan lo que es la producción del factor del crecimiento transformante beta, que ya dijimos que es importante en los fenómenos o en lo que es los procesos de reparación tisular. También la interleuquina 6, la 1 y la 23. Ellos se encargan de reclutamiento de neutrófilos y de monocitos y defensa contra lo que serían bacterias extracelulares y hongos. Participan en enfermedades como las enfermedades inflamatorias crónicas
mediada por inmunidad también y a menudo de tipo autoinmunitario. En cuanto a lo que serían los linfocitos B, recordamos que ellos pues requieren de la acción de un linfocito T o del linfocito T helper, ¿verdad?, para proceso de maduración. El linfocito B, una vez que ha reconocido un agente infeccioso que tiene afinidad por los receptores que están en el linfocito B, ¿verdad?, ese linfocito B virgen, ¿verdad?, que fue presentado a la célula dendrítica, y aquí entran en acción los linfocitos T colaboradores y otros estímulos, hace que proliferen los linfocitos B. Pasan por un proceso de diferenciación, el cual consiste en lo que es el cambio de clase, en la secreción de anticuerpos y en la maduración de la afinidad. Al unirse a linfocitos T colaboradores, adquieren una mayor especificidad, digamos. Entonces, estos que tienen una maduración de la afinidad van a ser linfocitos B que expresan inmunoglobulinas de alta afinidad y que pasan a ser linfocitos B de memoria. También con esa capacidad de alta afinidad se relacionan entonces con los procesos propios de lo que es la acción inmunitaria contra agentes infecciosos de tipo extracelular. También se ve pues que el cambio de clase en el linfocito B hace que genere lo que es las inmunoglobulinas y secreción de anticuerpos. ¿Cuáles son las funciones de los anticuerpos? Puede ser la neutralización de microorganismos, ¿verdad?, y de toxinas, o puede ser que actúen con un fagocito, un macrófago, y se forme a través de procesos de opsonización y fagocitosis que vimos que cambian la avidez del agente infeccioso hacia lo que es el macrófago, lo hace más apetecible, digamos, por el macrófago para que sea fagocitado. También el linfocito NK participa en esto porque sabemos pues que está lo que es los macrófagos tienen, o los linfocitos B tienen receptores para la porción FC que actúan con lo que es el linfocito NK y se genera lo que es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. También a través de la activación del complemento se genera la lisis de microbios y recordar pues que hay receptores a nivel del macrófago para lo que es la porción C3b del complemento que genera lo que es la fagocitosis de microbios opsonizados y también la activación de ese complemento genera la respuesta inflamatoria o la activación del neutrófilo. Entonces, ya de esto también se había mencionado lo que es la presentación de los antígenos, que las vías de clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad y del complejo principal de clase 1 y de clase 2, ¿verdad? Mediante lo que serían microorganismos citosol, que está en el citosol, y la acción del retículo endoplásmico liso, donde se encuentran los complejos principales de histocompatibilidad tipo 1, mediante la acción de los linfocitos TCD8. Y por la vía de clase 2, se da el fenómeno de endocitosis del microorganismo extracelular que forma una vesícula endocítica que se fusiona con fragmentos del retículo endoplásmico a través de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 y esa vesícula, ¿verdad?, con forma se une a lo que serían porciones del linfocito TCD4 y de esa forma entonces se va a regenerar lo que es la respuesta inmunitaria adaptativa. Hay unos conceptos que son haplotipo, que es la combinación de alelos HLA de cada individuo. Recordar pues que hay dos componentes que manejamos en los genes, dos moléculas diferentes para cada locus genético, uno proviene del padre, uno debe provenir de la madre, y hay un polimorfismo que implica que hay dos individuos iguales, excepto que no hay dos individuos iguales, excepto los gemelos idénticos. Esas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad participan en las respuestas inmunitarias
mediadas por linfocitos T. Y eso es básicamente lo que yo les iba a compartir. Esto ya se mencionaron también las citoquinas que participan en la respuesta inflamatoria. Aquí están un poquito también descritas. Y la acción del conocimiento de las citoquinas tiene consecuencias prácticas en la terapéutica clínica, ¿verdad? Porque si sabemos dónde están participando, en qué enfermedades, uno puede dirigir lo que serían los tratamientos. Por ejemplo, hay interferonopatías, por ejemplo, en que tendría cabida el uso de interferón en tratamiento. Ayudan a controlar efectos dañinos de la inflamación o de la reacción inmunitaria y se pueden utilizar en la terapia contra el cáncer o contra infecciones microbianas. Y eso es básicamente lo que es la parte como introductoria en lo que es el sistema inmunológico, la patología del sistema inmunológico. Y bueno, esto ya lo mencionamos. Y entonces ahora procedemos a ver trastornos propios del sistema inmunitario, donde nos van a hablar de las de reacciones de hipersensibilidad y también de las enfermedades autoinmunitarias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir aquí. ¿Y quién es el primero que va a exponer, que vaya subiendo la presentación? Buenas tardes. Yo ¿Quién? Mayeli González. Bueno. Mayeli. ¿Se ve la presentación? Puedes empezar. Ok. Buenas tardes, doctores, compañeros. Mi nombre es Mayeli González y vengo a presentar sobre la hipersensibilidad, lesión tisular mediada por el sistema inmunitario. Las reacciones inmunitarias lesivas llamadas hipersensibilidad son la base de los trastornos asociados a las enfermedades inmunitarias. La hipersensibilidad implica una reacción excesiva o perjudicial a un antígeno. Características generales importantes. Pueden ser desencadenadas por antígenos ambientales exógenos, microbianos y no microbianos, o antígenos propios endógenos. Los seres humanos vivimos en un ambiente lleno de sustancias capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria. Los antígenos exógenos son los que se encuentran en el polvo, en el polen, alimentos, fármacos, microbios y sustancias químicas. Los antígenos ambientales producen el grupo de enfermedades conocidos como alergias, mientras que el antígeno propio o autógeno da lugar a enfermedades autoinmunitarias. La hipersensibilidad suele deberse a un desequilibrio en los mecanismos efectores de la respuesta inmunitaria y los mecanismos de control que sirven para limitar estas respuestas. A menudo se asocia a la herencia de genes con predisposición particulares. Tienen un mecanismo similar al de defensa contra microorganismos infecciosos, solo que se diferencian en que las reacciones están mal controladas, son excesivas o se dirigen a una dirección inadecuada. Clasificación de las enfermedades por hipersensibilidad. En 4 tipos. Hipersensibilidad inmediata tipo 1. Aquí la lesión la producen los linfocitos Th2, los anticuerpos IgE, los mastocitos y otros leucocitos. La hipersensibilidad mediada por anticuerpos o tipo 2. Aquí los anticuerpos IgG e IgM
los secretados dañan a las células al promover su fagocitosis o lisis y deterioran los tejidos al inducir la inflamación. La hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos tipo 3, los anticuerpos IgE e IgM se unen a antígenos habitualmente presentes en la circulación y los complejos anticuerpos se depositan e inducen la inflamación. Hipersensibilidad celular tipo 4, esta se debe a los linfocitos T sensibilizados y son la causa estos de la lesión tisular. Hipersensibilidad inmediata tipo 1. Es una reacción inmunitaria rápida que se produce en un sujeto que ha sido sensibilizado y que desencadena la unión de un antígeno a un anticuerpo IgE situado en la superficie de los mastocitos. Suele denominarse como alergia y a los antígenos desencadenantes se les suele denominar alérgenos. Puede ser sistémica o local. La reacción sistémica suele seguir a una inyección de un antígeno, por ejemplo, una picadura de abeja, debido a y también otro ejemplo como los alérgenos del cacahuate. Esta puede ser mortal ya que el paciente entra en un estado de choque. En las reacciones locales depende de la puerta de entrada del alérgeno. Puede tomar forma de exantema cutáneo, ampollas, secreción nasal y conjuntival, asma bronquial y gastroenteritis. Muchas de las reacciones de hipersensibilidad tienen dos fases bien definidas. La reacción inmediata, que se puede observar en la imagen inferior en la B, se caracteriza por vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y, dependiendo de la localización, espasmo del músculo liso y secreción glandular. En la segunda fase, o también llamada fase tardía, esta se establece de 2 a 24 horas más tarde de la exposición y puede durar varios días. Esta se caracteriza por una infiltración de los tejidos con abundante cantidad de eosinófilos, también otros leucocitos como neutrófilos, basófilos, monocitos, linfocitos TCD4, así como la destrucción tisular, habitualmente en forma de lesión de las células epiteliales mucosas. Activación de los linfocitos Th2 y producción de anticuerpos IgE. El primer paso para la generación de linfocitos Th2 es la presentación del antígeno a los linfocitos TCD4. Solo algunos antígenos ambientales desencadenan fuertes respuestas al Th2 y por esto actúan como alérgenos. En respuesta al antígeno y otros estímulos, los linfocitos T se diferencian en linfocitos Th2. La interleucina 13 aumenta la producción de IgE y actúa sobre las células epiteliales para estimular la secreción de moco. La sensibilización y activación de los mastocitos. Un mastocito cubierto de IgE se dice que está sensibilizado, y cuando un mastocito armado con anticuerpos IgE que fueron producidos antes en una reacción a un antígeno y se expone nuevamente al mismo antígeno, la célula se activa, lo que conlleva a la liberación de mediadores potentes responsables de las características clínicas de las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Mediadores de la hipersensibilidad inmediata. Tenemos los mediadores preformados. Estos están contenidos dentro de los gránulos del mastocito y son los primeros en liberarse. Se subdividen en 3 categorías. Las aminas vasoactivas. De estas, la más importante es la histamina. Ella
produce una intensa contracción del músculo liso, aumento de la permeabilidad vascular, incremento de la secreción de moco por glándulas nasales, bronquiales y gástricas. Las enzimas producen daño tisular, conducen a la generación de cilinas y componentes activados del complemento al actuar sobre sus proteínas precursoras. Los proteoglucanos como la heparina, que es un anticoagulante muy conocido, y el sulfato condroitina, los proteoglucanos sirven para empaquetar y almacenar las aminas en los gránulos. En cuanto a los mediadores lipídicos, la activación de los mastocitos se asocia a la activación de fosfolipasa A2. Esta es una enzima que convierte los fosfolípidos de la membrana en ácido araquidónico. Este es el compuesto progenitor a partir del cual se producen los leucotrienos y las prostaglandinas. Los leucotrienos son sustancias vasoactivas espasmógenas y son aún más activas que la histamina. La prostaglandina D2 es la más abundante producida por los mastocitos, provoca un intenso broncoespasmo, así como un aumento en la secreción de moco. El factor activador de plaquetas produce una agregación plaquetaria, liberación de histamina, broncoespasmo, aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación. Aunque el papel de esta no está totalmente definida en la hipersensibilidad inmediata. En cuanto a las citocinas, incluidas las quimioncinas, determinan la respuesta de la fase tardía al reclutar más leucocitos. No solo liberan células inflamatorias, ondas adicionales de mediadores, sino que también provocan una lesión de las células epiteliales. En la reacción de fase tardía se reclutan leucocitos que amplifican y mantienen la respuesta inflamatoria sin una exposición adicional al antígeno desencadenante. Los eosinófilos son la población más abundante en estas reacciones. Tras la activación de los eosinófilos, se liberan enzimas proteolíticas que dañan los tejidos. Se cree que en la fase tardía esta es la causa más importante de los síntomas. En algunos trastornos por hipersensibilidad inmediata tipo 1, como el asma alérgica, por lo tanto, en estas enfermedades se requieren antiinflamatorios de amplio espectro, como los corticosteroides, en lugar de los antihistamínicos, que suelen ser más beneficiosos para la reacción inmediata como tal. En cuanto al desarrollo de alergias, la predisposición a la hipersensibilidad inmediata está determinada por mecanismos génicos. Se conoce como atopia a la mayor tendencia de sufrir reacciones de hipersensibilidad inmediata. En sujetos atópicos se encuentran mayores concentraciones séricas de IgE y más linfocitos Th2 productores de interleucina 4 que en la población en general. Entonces se encuentra un antecedente familiar positivo de alergia en el 50% de los sujetos atópicos, aunque la base de esta predisposición tampoco está muy clara. En cuanto a los factores ambientales, la exposición a contaminantes ambientales que son frecuentes en las sociedades industrializadas es un factor importante predisponente a la alergia. En cuanto a la incidencia de enfermedades alérgicas relacionadas a la reducción de exposición, al parecer una reducción de las infecciones durante las primeras fases de la vida incrementa posteriores respuestas patológicas. Es decir, que puede que una higiene excesiva puede aumentar la alergia en fases posteriores de la vida. Sin embargo, esta hipótesis es difícil de demostrar. Anafilaxia sistémica, cuyas características
son el shock vascular, edema generalizado y dificultad para respirar. Estas ponen en riesgo la vida. Pueden desencadenarse en un marco hospitalario por administración de medicamentos o en un marco comunitario al ingerir, por ejemplo, cacahuates o por una picadura de abeja. E incluso dosis sumamente bajas de antígenos pueden desencadenar la afilaxia. Generalmente se puede identificar los pacientes en riesgo de sufrirla por antecedentes de alergia, aunque la ausencia de alergias no excluye la posibilidad de una reacción anafiláctica. Las reacciones de hipersensibilidad inmediata locales, estas son más comunes, alrededor del 10 al 20% de la población sufre de algún tipo de alergia, la cual implica reacciones locales a alérgenos ambientales, cuyas características son urticaria, rinitis o fiebre de heno y asma bronquial. Hipersensibilidad inmediata, mediada por anticuerpos tipo 2. Los anticuerpos que reaccionan con los antígenos presentes en la superficie o matriz extracelular causan enfermedad al destruir dichas células, desencadenar la inflamación o interferir en sus funciones. La fagocitosis es en gran manera responsable de la pérdida de células revestidas por anticuerpos. Las células opsonizadas por anticuerpos IgG son reconocidas por los receptores para el FC del fagocito. La activación de complementos genera subproductos como C3b, C4b, que se depositan en la superficie de la célula y reconocen los fagocitos que expresan receptores para estas proteínas. El resultado es la fagocitosis de las células opsonizadas y su destrucción. Inflamación inducida por la unión del anticuerpo a los receptores para el FC de los leucocitos y los productos de escisión del complemento. Esto se debe a que cuando los anticuerpos se depositan, como se puede observar en la imagen superior, ellos se depositan en tejidos fijos, activan el complemento. Esto genera subproductos como sustancias quimiotácticas que dirigen la migración de leucocitos e incrementan la permeabilidad vascular. Mientras que en otros casos, los anticuerpos dirigidos contra los receptores de la superficie celular deterioran o alteran la regulación de su función sin causar ninguna lesión o inflamación. Por ejemplo, en la imagen inferior se muestra una miastenia grave. En esta los anticuerpos reactivos contra los receptores de acetilcolina en las placas de motoras terminales de los músculos esqueléticos bloquean la transmisión neuromuscular y estos causan una debilidad muscular. Hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos o tipo 3. Formación de inmunocomplejos. La introducción de un antígeno proteínico desencadena una respuesta inmunitaria que da lugar a la formación de anticuerpos, habitualmente al cabo de una semana de la inyección de la proteína. Estos anticuerpos se secretan en la sangre, donde reaccionan con el antígeno aún presente en la circulación y forman complejos antígeno-anticuerpo. El depósito de inmunocomplejos. En la siguiente fase, los complejos antígeno-anticuerpos se depositan en varios tejidos. Generalmente en los complejos que tienen un tamaño mediano, formados con un exceso de antígenos, son los más patogénicos. Órganos donde se filtra la sangre a alta presión para formar otros líquidos, como la orina o el líquido sinovial, son lugares donde tienden a depositarse estos inmunocomplejos, por lo que a menudo afectan los glomérulos y las articulaciones. Una vez depositados, estos inician una reacción inflamatoria aguda, que se da aproximadamente 10 días después de la administración del antígeno.
sea donde sea que estos se depositen, causan daño tisular similar. La lesión inflamatoria resultante se denomina, por ejemplo, vasculitis si esta se da en los vasos sanguíneos, glomerulonefritis si se dan los glomérulos renales y así sucesivamente. Hipersensibilidad celular tipo 4. Esta es causada por citocinas producidas por linfocitos T, CD4 y la muerte celular es provocada por los linfocitos T, CD8. Los linfocitos responden a los antígenos tisulares secretando citocinas que estimulan la inflamación y activan los fagocitos, lo que conduce al daño celular. De otra manera también está, como en la imagen inferior, que los linfocitos CTL o citotóxicos, estos matan directamente a la célula y a las células tisulares. En cuanto a la citotoxicidad mediada por linfocitos TCD8, este tipo de reacción es la que acabo de mencionar, que ellas matan a las células dianas que expresan el antígeno. La destrucción tisular producida por estos suele ser un componente de algunas enfermedades mediadas por linfocitos, como por ejemplo la diabetes tipo 1. El principal mecanismo de la muerte mediada por estos linfocitos emplea perforinas y grancinas, mediadores preformados presentes en los gránulos de tipo lisosómico de los CTL. Los citotóxicos reconocen a las células diana, secretan un complejo que consta de perforina y grancina y otras proteínas que entran a la célula diana por endocitosis. En el citoplasma de la célula diana, la perforina facilita la liberación de las grancinas del complejo. Estas grancinas son proteasas que escinden y activan a las caspasas y lo que induce la apoptosis de las células diana. Gracias. Ok, a ver, Mayelis, dame ejemplos de cada una de las patrones de reacción de hipersensibilidad. Bueno, del tipo 1. Ah, ok. No lo busques. Del tipo 1, en la que más mencionaba eran las alergias. La del tipo 2. Yo creo para. Del tipo. Ok, del tipo 1, bueno, sí recuerdo las alergias. Del tipo 2 no recuerdo. Pero del tipo 3 sí había, por ejemplo, vasculitis, glomerulonefritis. Y del tipo 4, por ejemplo, la diabetes se mencionaba. Bueno, si buscan ahí en el libro, ustedes encuentran, porque los ejemplos son, hay muchas enfermedades que tienen esos mecanismos. Hay algunas anemias, por ejemplo, que tienen mecanismos autoinmunes, ¿verdad? Sí. Y bueno, tienen que buscar allí porque ejemplificarlo, porque así vamos aplicando lo que serían los patrones de hipersensibilidad, y aunque más adelante, pues cuando vayan a la clínica los van a estudiar un poco mejor, pero sí tener la idea de cuáles son. ¿Quién va a hablar del otro tema de autoinmunes? Yo, doctora, Génesis Prado. Ya presento.
Buenas tardes, doctor y compañeros. En este caso les voy a hablar sobre las enfermedades autoinmunitarias. Las reacciones autoinmunitarias son una causa importante de ciertas enfermedades en los seres humanos. Se calcula que afecta del 5 al 10% de la población norteamericana. Para que se defina una autoinmunidad patológica o un trastorno causado realmente por la autoinmunidad, se debe cumplir por lo menos contrarrequisitos, que serían la presencia de una reacción inmunitaria específica frente a un antígeno o un tejido propio, prueba de que dicha reacción no es secundaria a un daño tisular, sino que tiene un significado patológico primario, y la falta de otra causa bien definida de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas de los trastornos autoinmunitarios son sumamente variables. Por ejemplo, se clasifican en enfermedades específicas de órganos. Aquí las respuestas inmunitarias se dirigen contra un solo órgano o tejido, como es el caso de la diabetes tipo 1, en la que los linfocitos y anticuerpos autorreactivos son específicos frente a las células de los islotes pancreáticos. Las siguientes serían las enfermedades sistémicas, las cuales las reacciones autoinmunitarias se producen contra antígenos generalizados. Un ejemplo de esta sería la LES, conocida mejor como lupus eritematoso sistémico, en el que una diversidad de anticuerpos dirigidos contra el ADN, plaquetas, eritrocitos, proteínas, fosfolípidos, dan lugares a lesiones generalizadas por todo el cuerpo. En esta tabla que observamos, vemos que las enfermedades se clasifican en 3 por anticuerpos, polifocitos T y de posibilidad de mecanismo autoinmunitario, y las mismas se subdividen en especificidad de órganos y sistémica. Tolerancia inmunitaria. La tolerancia inmunitaria es el fenómeno de falta de respuesta a un antígeno inducido por la exposición de los linfocitos a este antígeno. La tolerancia se clasifica en 2, tolerancia central y tolerancia periférica. En este caso les hablaré primero de la tolerancia central, la cual es la eliminación de clonas de linfocitos T y B antes que termine su maduración en los órganos linfoides. Como podemos observar en la imagen inferior, primero les hablaré de los linfocitos T, los cuales su maduración se dan en el timo. Tiene 2 secciones, una negativa, que ahí es donde mueren los linfocitos T autorreactivos a antígenos propios. Es decir, si los linfocitos T actúan de manera exacerbada hacia los antígenos, provoca lo que conocemos como una apoptosis. Y algunos pueden diferenciarse en los linfocitos T reguladores, que son estos que están acá abajo, como por ejemplo la CD4 y la FOP3. También tenemos los linfocitos B, que su maduración se da en la médula ósea y se vuelven autorreactivos por diferentes mecanismos, que serían la dilección o apoptosis, igual que en los linfocitos T, y la edición del receptor BCR. La tolerancia periférica. La inactivación de células de autorreactivas en órganos linfoides secundarios. La tolerancia periférica se da por 3 señales. La 1, que sería por TCR en los linfocitos T, que son los que observamos aquí, y el complejo principal de histocompatibilidad de las células preceptoras de antígenos, que son estas aquí. La segunda son las moléculas de coestimulación, que serían la CD80 y 86, y además la CTLA4, las cuales es importante, ya que el receptor, en el caso de la CTLA4, el receptor es una molécula inhibitora. Cuando se une al receptor puede lo que es suprimir la respuesta inmunológica, que sería cuando se unen estos dos. Y la señal número 3, que son las citocinas, que son estas que se encuentran acá abajo. Además de eso, estas también se pueden dar por anergia, supresión realizadas por los linfocitos T reguladores o B, y la eliminación por apoptosis. Estas se pueden dar en ambas, tanto en linfocitos T como en linfocitos B. Mecanismos de autoinmunidad. La autoinmunidad surge de una combinación de la herencia de genes de predisposición, lo que puede contribuir a la ruptura de la autotolerancia, y los desencadenantes ambientales como las infecciones y el daño tisular, que promueve la activación de los linfocitos autorreactivos. Estas las podemos dividir en diferentes papeles. En este caso les explicaré el papel de los genes de predisposición.
La mayoría de las enfermedades autoinmunitarias son trastornos multigénicos completos. La incidencia de muchas enfermedades autoinmunitarias es mayor en los gemelos monocigotos que dicigotos, que en las poblaciones en general. Esto prueba que los genes contribuyen al desarrollo de estos trastornos. La diferencia de los gemelos monocigotos y dicigotos lo podemos observar en esta imagen, es decir, que unos gemelos, un óvulo es solamente fertilizado, eso vendría siendo monocigoto, y cuando son dos óvulos fertilizados vendría siendo dicigoto. Acciones de los alelos del HLA en las enfermedades. Entre los genes conocidos se sabe que la asociación autoinmunitaria, la mayor contribución es la de los genes HLA. La más llamativa de esta asociación se da entre la espondilitis anquilosante, que vendría siendo HLA-B27, que lo podemos observar en la tabla que se encuentra a mano derecha. Los sujetos que heredan este alelo de la clase 1 de HLA tienen de 100 a 200 veces más posibilidades de sufrir la enfermedad que la persona que no tiene el HLA-B27. La asociación de genes diferente al HLA a enfermedades autoinmunitarias. Los estudios de asociación pangenómicos y los estudios familiares han demostrado que múltiples genes diferentes al CPH son células progenitoras hematopoyéticas, pueden causar ciertos tipos de enfermedades. En este caso les explicaré solo 3 asociaciones genéticas recientemente escritas. El polimorfismo, que vendría siendo la primera, PTPN22, que codifica un trifosfato de proteína que puede influir en las señales de los linfocitos y puede alterar la selección negativa o activación de los linfocitos autorreactivos. Y estas se pueden dar en las artritis reumatoides, diabetes tipo 1 y en otras enfermedades autoinmunitarias. Los polimorfismos en un gen NO2 se asocia a las enfermedades de Crohn, ya que es una forma de enfermedad inflamatoria intestinal y esta se da en ciertas poblaciones étnicas. El polimorfismo del gen que codifica el receptor para la IL-2, mejor conocido como CD25, se asocia a la esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunitarias. Papeles de las infecciones y otros factores ambientales. En este caso les explicaré rápidamente la imagen que tenemos a la derecha. En el caso de la parte de arriba, en la imagen A, podemos ver que las infecciones pueden promover la activación de los linfocitos autorreactivos mediante la inducción de la expresión de coestimuladores. En la imagen B podemos observar que los antígenos microbianos pueden imitar a los antígenos propios y activar a los linfocitos autorreactivos como una reacción cruzada. Características generales de las enfermedades autoinmunitarias. Las enfermedades autoinmunitarias tienden a ser crónicas, a veces pueden tener recaídas, remisiones, y el daño es a menudo progresivo. Las manifestaciones clínico-patológicas de una enfermedad autoinmunitaria están determinadas por la naturaleza de la respuesta inmunitaria subyacente. Ahora les hablaré sobre el lupus, mejor conocido como lupus eritematoso sistémico o LES. El LES es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a múltiples órganos caracterizado por un gran número de autoanticuerpos, mejor conocidos como ANA, en la que la lesión se debe principalmente al depósito de inmunocomplementos y a la unión de anticuerpos a varias células o tejidos. Las lesiones más llamativas afectan lo que son la piel, las articulaciones, los riñones, la membrana serosa. Como sabemos, uno por cada 2.500 personas pueden tener esta enfermedad. Afecta más a mujeres fértiles y de 2 a 3 veces más a sujetos de raza negra e hispanos que a los de raza blanca. En la siguiente tabla observaremos lo que utilizan los médicos para criterios clínicos de lupus y también para ensayos clínicos. Las principales características del LES es la producción de autoanticuerpos, varios de los cuales son virtualmente diagnosticados y se pueden diagnosticar por ADN, histonas, proteínas diferentes a las histonas y antígenos nucleolares. Los métodos diagnósticos. Para su diagnóstico se utiliza la tinción homogénea o difusa de los núcleos. Es típica de los anticuerpos reactivos de ADN. En la imagen A podemos observar los nucleosomas y las histonas. Y es frecuente en lo que es la LES. En la imagen B
podemos observar el patrón moteado que se observa de anticuerpos con varios antígenos nucleares, incluido el SM y el RNP. En la imagen C podemos observar el patrón de tinción con anticuerpos contra el centrómero y se observan algunos casos como lo pueden ser esclerosis sistémica, el síndrome de S. George y otras enfermedades. Y en la D observamos un patrón nucleado que es típico de anticuerpos contra proteínas nucleonares. La patogenia se clasifican en tres: genética, inmunitaria y ambientales. La genética, el S es una enfermedad con trastorno genético complejo al que se le atribuye genes como la CPH y otros genes. Muchas líneas de trabajo apoyan a una predisposición genética, como lo son que los familiares de los pacientes tienen un mayor riesgo a sufrir esta enfermedad, y los familiares de primera línea que no la padecen tienen el 20% de tener anticuerpos, autoanticuerpos y otras anomalías inmunitarias, y que hay una mayor frecuencia de concordancia en los gemelos monocigotos que en los dicigotos. En factores inmunitarios, estudios recientes, ya sea en animales y en pacientes, han relevado varias aberraciones inmunitarias que en conjunto pueden dar lugar a la persistencia y activación incontrolada de los que son los linfocitos autorreactivos. Y en los ambientales, que hay muchas indicaciones que los factores ambientales podrían participar en la patogenia del ES, como lo que dicen que son los rayos ultravioletas. Morfología. Los cambios morfológicos del ES son sumamente variables. La frecuencia afecta a diferentes órganos, como lo son los vasos sanguíneos, los cuales pueden haber una vasculitis aguda necrosante o la arteritis. En los riñones, hasta el 50% de los pacientes afectados pueden tener glomerulonefritis y nefritis tubo-intestinal, y existen 6 tipos de nefritis, pero las más importantes son la 1, que es la menos frecuente en estos pacientes, y la 4, que es la más frecuente. En la piel podemos observar un exantema en forma de mariposa, característico en lo que son la cara, el puente de las narices y las mejillas, y alrededor del 50% de los pacientes tienen este exantema, y también se pueden observar exantemas similares en los que son las extremidades y el tronco. Las articulaciones. La afectación articular suele ser de una sinovitis y también es caracterizada porque también la da en las artritis reumatoides. En la pericarditis, la inflamación de las membranas serosas puede ser aguda, subaguda o crónica. Además de esto, puede tener morfología en otros órganos, como lo son el pulmón, el vaso y en el sistema nervioso central. Características clínicas. Se clasifican en 3. El lupus eritematoso discoide crónico, que se caracteriza por la presencia de placas cutáneas que muestran grados variables de edema, eritema, descamación, tapones foliculares y atrofia cutánea, rodeadas de un borde eritematoso elevado. El lupus eritematoso cutáneo subagudo. Este trastorno se manifiesta con una afectación cutánea predominante y se distingue del lupus eritematoso discoide crónico porque el exantema tiende a ser generalizado, superficial y no cicatrizal. La mayoría de los pacientes tienen síntomas sistémicos leves, compatibles con el ES, y el lupus eritematoso inducido por fármaco, el cual puede aparecer un síndrome similar al ES, pero es en pacientes que reciben diversos fármacos, como lo son la hidralazina, la proacamina, y esto es por nombrar algunos, pero muchos otros fármacos pueden dar esto. Artritis reumatoide. Es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta sobre todo a las articulaciones, pero puede hacerlo a tejidos extraarticulares como lo son la piel, los vasos sanguíneos, los pulmones y el corazón. Numerosas pruebas apoyan la naturaleza autoinmunitaria de la enfermedad. Síndrome de Hess-Jogger. El síndrome de Hess-Jogger es una enfermedad crónica caracterizada por la sequedad ocular, también conocida como queratoconjuntivitis seca, y oral, conocida como xerostomía, debido a la destrucción inmunitaria de las glándulas lagrimales y salivales. Patogenia. La reducción característica de lágrimas y saliva, mejor conocido como síndrome seco, es el resultado de la infiltración linfocítica y de la fibrosis de las glándulas lagrimales y salivales. El infiltrado contiene sobre todo linfocitos T, CD4,
colaboradores activados y algunos linfocitos B, incluidos células plasmáticas. Alrededor del 75% de los pacientes tienen factor reumatoide. Se cree que esta enfermedad se debe a una reacción autoinmunitaria de los linfocitos T contra un antígeno propio desconocido expresado en estas glándulas o reacciones inmunitarias contra un antígeno de un virus que infecta estos tejidos. Características clínicas. El síndrome de S-George es más frecuente en mujeres de 50 a 60 años. Como podría esperarse, los síntomas se deben a una destrucción inflamatoria de las glándulas exocrinas. La queratoconjuntivitis produce lo que es visión borrosa, quemazón y prurito, y se acumula las secreciones espesas en el saco conjuntival, mientras que la xerostomía ocasiona dificultades para tragar alimentos sólidos y se produce un aumento de tamaño de los que son las glándulas parótidas. En la imagen A podemos observar lo que vendría siendo una sequedad ocular y en la B, C y D podemos observar lo que sería una sequedad oral. Esclerosis sistémica o esclerotermia. Se caracteriza por tres partes. La primera, una inflamación crónica que se considera resultado de la autoinmunidad. La segunda, un daño generalizado de los vasos sanguíneos. Y por último, una fibrosis intersticial y perivascular progresiva de la piel y de múltiples órganos. La piel es la más afectada, pero también se ven afectados con frecuencia lo que son el tubo digestivo, los riñones, el corazón, entre otros. La heterogénea de la clínica de la esclerosis sistémica se ha decidido clasificar en lo que son dos grandes grupos. La esclerodermia difusa, la cual se caracteriza por una afección extensa de la piel desde el comienzo, es rápida y llega a las vísceras más temprano, mientras que la esclerodermia limitada es la que afecta de una afectación cutánea y solo se limita a eso. La patogenia. La causa de la esclerosis sistémica es desconocida, pero es probable que la enfermedad se deba a tres procesos interrelacionados, como lo son la respuesta autoinmunitaria, daño vascular y depósito de colágeno. Morfología. Piel. La mayoría de los pacientes tienen una atrofia esclerótica y difusa de la piel que empieza habitualmente en los dedos de las manos y las regiones distales de las extremidades superiores, y estos afectan en sentido proximal hasta llegar a las zonas superiores de los brazos, hombros, cuello y cara. El tubo digestivo se ve afectado alrededor del 90% de los pacientes y puede producirse una atrofia progresiva y sustitución fibrosa colagenada de muscular a cualquier nivel del intestino, aunque se dice que donde siempre se acentúa es en la parte del esófago. Sistema osteomuscular. La inflamación de la sinovial, es asociada a lo que es la hipertrofia y la hiperplasia sinovial. En los riñones se dan las lesiones vasculares. En los pulmones se observa más del 50% de los pacientes con fibrosis intersticial y en el corazón se dan las lesiones vasculares. Características clínicas. La esclerosis sistémica tiene una relación mujer-hombre de 3:1. Con una incidencia máxima en el grupo de edad de 50 a 60. El fenómeno de Raynaud es manifestado con endurecimiento y hormigueo de los dedos de las manos y de los pies y es causado por vasoconstricción episódica de las arterias y arteriolas. Las miopatías inflamatorias comprenden un grupo infrecuente y heterogéneo de trastornos caracterizados por lesiones e inflamación, sobre todo de los músculos esqueléticos que tienen probablemente un origen inmunitario. Las enfermedades mixtas del tejido conjuntivo. Es el conjunto que se utiliza para describir una enfermedad con características clínicas que se suponen con las del ES, como pueden ser la esclerosis sistémica y la poliomielitis. El poliarteritis nodosa. Pertenece a un grupo de enfermedad caracterizada por una inflamación necrosante de las paredes de los vasos sanguíneos que muestran indicios intentosos de deberse a un mecanismo patogénico inmunitario. Y las enfermedades relacionadas con la IgG4. Es una constelación de trastornos caracterizada por infiltrados tisulares denominados por las células plasmáticas productoras de anticuerpo IgG4. Y de linfocitos, sobre todo lo que son los linfocitos T.
una fibrosis, una flebitis obliterante, entre otras, aunque reconocida solo recientemente cuando se identificaron manifestaciones extrapancreáticas en pacientes con pancreatitis autoinmune. Como la enfermedad se relaciona con la IgG4, se ha descrito ahora en casi cualquier sistema orgánico, como lo puede ser el árbol biliar, las glándulas salivales, el pericardio, la piel, entre otros. Gracias. Y aquí está la bibliografía que utilicé. A ver, Génesis, ¿cuáles son los criterios para considerar una enfermedad como autoinmune? Que lo que son los linfocitos T y B se destruyan entre ellos mismos, como se dice la HLA. Es como la más frecuente para saber si es una enfermedad autoinmune, ya que esta es la que nos dice cuáles son los linfocitos buenos y cuáles son las células dañinas. Al inicio mencionaste algo de los criterios. En general, ¿qué se requiere para decir esto es una enfermedad autoinmunitaria? Ok. Los generales serían 3, los principales, que serían la presencia de una reacción inmunitaria frente a algún antígeno o tejido, y la prueba de que dicha reacción no es secundaria a un daño tisular, sino que tiene significado patogénico primario, y la falta de otra causa bien definida de la enfermedad. Esos serían los 3 principios, los 3 criterios básicos que tienen que encontrar para considerarla como tal, ¿verdad? Cualquiera de estas que has mencionado, el lupus, el artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, poliomielitis, ¿verdad? La esclerodermia, la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, todo eso. Tiene básicamente que busquen criterios, esos 3 criterios para aplicarlos. Bueno, ¿alguna inquietud? ¿Alguna inquietud, jóvenes? Nada. Doctora, quería comentarle algo en cuanto a las fechas de las exposiciones individuales. Ajá. Hubo un cambio en las fechas de las rotaciones de algunos compañeros y me estaban comentando que quedaban como que las exposiciones de ellos en las semanas de rotaciones, y como usted nos había mencionado, que eran un cambio. Es preferible que intercambien. Me lo pueden anunciar en la semana previa, el martes, por ejemplo, cuando terminamos. ¿Qué semanas son? Porque yo lo tengo aquí. Bueno, todavía estoy recopilando los nombres de los compañeros que quieren hacer los cambios. Yo le mandaría eso más tarde. Ah, bueno, está bien, pues. Ok, sí, yo se lo mando. Quedamos así, pues. Que pasen buenas noches. Gracias, doctora, igualmente. Chao. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Buenas noches.